Imagina descubrir que la persona que convive contigo, en quien confías plenamente, no es quien aseguras ser. De repente tu vida, tu familia y tu seguridad dependen de alguien capaz de manipular incluso a la mente más fuerte. Ese fue el infierno que vivieron varias víctimas en el Reino Unido cuando un hombre brillante y carismático demostró ser un verdadero maestro del engaño. Durante años se infiltró en hogares, destrozó relaciones y controló cada aspecto de la vida de quienes terminaron atrapados en sus redes. Lo llamaban The Puppet Master o el titiritero porque a través de mentiras, miedo y promesas vacías movía los hilos de las personas como si fueran marionetas. Este caso es muy fuerte y entra en la categoría de estafadores al descubierto, que es como una mezcla entre estafadores al descubierto y sectas, ¿sabéis? Porque este tipo de personas podrían ser los líderes de una secta. Antes de continuar con el caso, ¿os acordáis de que en un vídeo os conté que me rompí la pierna en un accidente de coche? Pues una de las secuelas que me quedó después de las operaciones es escoliosis y problemas en las cervicales. Y desde que me dieron este diagnóstico, para mí lo más importante es dormir en un buen colchón. Llevo casi 2 años con un colchón de Emma y lo acabo de cambiar por otro también de Emma Colchón, esta vez el Hybrid Elite. Desde que nos mudamos tenemos mucho más espacio para la cama y hemos querido cambiarla por una un poco más grande. El colchón de Emma se adapta a la forma de tu cuerpo, mantiene una temperatura ideal durante toda la noche al ser transpirable, alivia la presión con su tecnología Emma iGrid, ya que proporciona un soporte óptimo a los puntos de presión del cuerpo, hombros, columna vertebral y caderas. También tenemos la funda, que si se mancha es apta para lavadora, 100% impermeable, hipoalergénica y antibacteriana. Y no podían faltar las almohadas viscoelásticas Elite aptas para lavadora, personalizables, se pueden ajustar en altura y firmeza, alivio de presión, ya que la espuma viscoelástica Hipergel se adapta de forma precisa manteniendo la columna vertebral también alineada al dormir. Y también tiene su funda termorreguladora. Antes de los colchones de Emma, dormir bien para mí era como un lujo imposible. Esta marca me ha sorprendido mucho porque no importa cuánto me mueva por la noche, que con todas las características que tiene me levanto descansada y sin dolores. Este colchón también ha sido elegido como producto del año 2025 por innovación, así que sí, esto es una promoción, pero os hablo también desde mi experiencia real. A mí este colchón me ha cambiado las noches. Si duermes mal, tienes dolores al despertar, te despiertas mucho por las noches o no has encontrado el colchón perfecto, mi recomendación es Emma Colchón. Creo que tiene todas las características que se necesitan en un colchón para tener un sueño reparador. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace al producto y un código de descuento para que podáis usarlo. Por aquí os dejo mis redes sociales, suscríbete a este canal si no lo estás, si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta y empecemos con el caso de The Puppet Master. Antes de entrar en detalles, vamos a conocer un poco más a Sandra Clifton, una mujer originaria de Reino Unido, quien es parte fundamental de esta historia y quien era destacada por su entorno, por ser una persona alegre y profundamente cercana a su familia, especialmente a sus padres. Durante su adolescencia, alrededor de los 14 años, Sandra conoció a Matt Clifton, un joven de quien rápidamente se enamoró y con quien inició una relación estable que duraría varios años. Juntos formaban un equipo sólido, un lazo que creció con el tiempo hasta que ambos decidieron dar un paso más y unirse en matrimonio para comenzar una familia. No pasó mucho antes de que Sandra descubriera que esperaban a su primera hija, Sophie, y años después la familia creció con la llegada de su hijo menor, Jake. Los Clifton eran más que una familia unida, eran un hogar unido, donde Sandra y Matt compartían el amor, la presencia y la admiración de quienes los rodeaban. Tanto que los amigos de sus hijos a menudo confesaban que soñaban con tener una madre como Sandra. A simple vista, la familia Clifton era prácticamente perfecta, pero con el tiempo la relación entre Sandra y Matt comenzó a desgastarse y a romperse. Ambos fueron distanciándose hasta que finalmente tomaron la difícil decisión de separarse. Como suele suceder en estos casos, el proceso de divorcio fue doloroso y complicado, pero a pesar de ello, ambos siguieron manteniendo
teniendo una buena relación de amistad y tanto Sandra como Matt hicieron todo lo posible por mantener la armonía para que su separación no afectara a sus hijos, ya que querían seguir siendo los padres presentes y unidos que siempre habían sido para ellos, manteniendo la familia, aunque ahora en diferentes circunstancias. Después del divorcio, aproximadamente en el año 2015, Sandra se abrió a la posibilidad de volver a encontrar el amor. La forma en que comenzó a conectarse con nuevos hombres fue a través de páginas web de citas, una herramienta cada vez más común en esos años. Sus hijos, que tenían alrededor de entre 8 y 12 años en ese momento, estaban felices por ella y esperaban que su madre encontrara a alguien que la respetara y que además los aceptara a ellos y los recibiera como parte de su familia. Sandra tuvo citas con varios hombres, pero ninguna relación duraba mucho tiempo, hasta que un día encontró el perfil de un hombre llamado David Hendy, quien se presentaba como un agente de vehículos y tenía una personalidad tranquila, encantadora y sumamente persuasiva. Pronto, después de varias charlas y mensajes, entre ellos surgió una química inmediata y tras conocerse más el interés fue creciendo hasta que a los pocos meses comenzaron a salir juntos. La presencia de David en la vida de Sandra y sus hijos comenzó a hacerse cada vez más constante. David comenzó a llamar diariamente a la casa para hablar con Sandra y pronto todos notaron que esta relación se estaba poniendo cada vez más seria. Finalmente, Sandra presentó a David a sus hijos Sophie y Jake, quienes quedaron impresionados por él ya que lo vieron como un hombre agradable y como alguien que llevaba una vida cómoda y lujosa, debido a que frecuentemente lucía relojes de alta gama y en una ocasión especial le regaló a Sandra un Audi A3 azul oscuro, o sea, muy pronto le regaló un coche. Por otro lado, Matt, el ex marido de Sandra, también pensó que David era un hombre simpático y que parecía aceptar y respetar a sus hijos, por lo que estaba feliz por su expareja. Así, tras la llegada de David Hendy a sus vidas, Sandra estaba convencida de que por fin había conocido a un hombre bueno, alguien que se preocupaba por su familia y que parecía estar dispuesto a construir un futuro con ellos. David, por su parte, les hacía promesas de una vida mejor y en una ocasión incluso organizó un viaje de vacaciones para Sandra y los niños a España, un gesto que terminó de ganar la admiración de todos. Después de este viaje, la presencia de David se volvió más constante en la casa de Sandra y sus hijos. Empezó a quedarse cada vez a dormir más noches hasta que se mudó definitivamente con ellos. A partir de ese momento, la dinámica familiar cambió. Sandra dejó de estar tan atenta a las necesidades de sus hijos y poco a poco empezó a centrar toda su atención en David. Las discusiones en casa empezaron y cada vez se volvieron más frecuentes, especialmente entre Sandra y sus hijos. La relación que ella tenía con Matt, el padre de los chicos, comenzó también a quebrarse. Al principio, David parecía mantenerse al margen, pero luego comenzó a tratar a Jake, el hijo menor, de forma hostil, discutiendo con él de manera constante y en varias ocasiones dejando accidentalmente a Jake fuera de la casa cuando volvía de la escuela. Ante todo esto, Sandra no intervenía y cada día parecía perder más autoridad y voz en su propia casa. O sea que básicamente David era quien estaba manipulando a Sandra para que tuviera este comportamiento con sus hijos. La tensión fue tanta que finalmente Jake, que entonces era un adolescente de solo 14 años, no pudo más con los intentos constantes de David de apartarlo y decidió irse a vivir con su padre Matt. Al salir de esta casa, Jake comenzó a sospechar que David era el verdadero responsable de la separación que estaba sufriendo su familia y que su madre estaba siendo manipulada por este hombre. Así que le contó todo a su padre, quien, al comprender la gravedad de la situación, intentó comunicarse tanto con Sandra como con Sophie para alertarlas. Sin embargo, Sandra ya no quería escuchar nada de Matt ni de su hijo Jake y se alejó completamente de ambos. Por otra parte, sobre Sophie, quien tenía entonces alrededor de 18 años, la confusión era absoluta para ella. Veía a su madre aparentemente feliz con David, pero al mismo tiempo era testigo de cómo su familia se desmoronaba por completo. Situación de la que David se aprovechó para volverse aún más presente en la vida de Sophie, llenándola cada día de historias falsas sobre su padre y su hermano, de cómo ambos querían engañar y hacerle daño a ella y a su madre. Le decía mentiras que Sophie terminó por creerse y motivo por el cual también empezó a distanciarse de su padre y hermano. Durante el tiempo en que Sophie se mantenía distanciada, trataba de llevar adelante su vida como aprendiz en una peluquería local. Cada semana dedicaba largas horas al trabajo, aprendiendo sobre el oficio, esforzándose por independizarse y ganaba poco más de 400 libras esterlinas, una suma que debía destinar en gran parte a pagar el alquiler
del lugar donde vivía junto a su madre. Sin embargo, ese dinero en realidad terminaba bajo el control de David, quien no solo controlaba todos los aspectos de la casa, sino que también asumía la rutina diaria de cuidado de Sophie, llegando incluso a recogerla después de su turno en la peluquería para llevarla a casa. Sin embargo, hubo un día que David no apareció a buscarla, dejándola completamente sola y desamparada al final de su jornada de trabajo. Sin otra opción, Sophie se vio obligada a pasar la noche en el lugar de trabajo en un ambiente frío y solitario, lejos de su casa. Aquella experiencia fue todo lo que Sophie necesitó para comprender que ni David ni su madre estaban presentes realmente para ella, y fue cuando decidió preparar sus cosas y tras casi 2 años de silencio y distancia, se reencontró con su padre y su hermano, intentando recuperar el tiempo y el afecto perdido. Sandra eligió permanecer junto a David, sumergiéndose aún más en una relación aislada y controladora. Matt se alegró mucho de volver a ver a su hija y dejaron atrás la distancia y los problemas y priorizaron la oportunidad de volver a conectar, volver a recuperar el tiempo perdido de alguna manera. Jake, su hermano, también se unió a ellos y entre los tres trabajaron para reparar los lazos rotos por el distanciamiento. Con todo lo que habían vivido, Matt sabía que la batalla no había terminado. Necesitaba descubrir la verdad detrás de este hombre llamado David, ya que la situación pasaba de ser un simple problema de su exmujer a tratarse también de la madre de sus hijos, quien cada vez estaba más perdida y ausente, provocándole mucha angustia a sus hijos. Por ello, Matt comenzó a investigar obsesivamente a David Hendy en redes sociales, pero no daba con ningún perfil que le diera más información. Fue entonces cuando se le ocurrió buscar el nombre de David en Google y lo que encontró lo dejó impactado. Varias noticias hablaban de un hombre llamado Robert Hendy Freegard, un estafador con una larga lista de víctimas en el Reino Unido que utilizaba identidades falsas, entre ellas el nombre de David Hendy, para manipular y robar. Al buscar imágenes de este nombre, reconoció y comprendió con horror que aquel hombre que había separado a su familia era un criminal buscado en su país. Matt, todavía atónito tras haber descubierto la verdadera identidad de David, no perdió el tiempo e intentó localizar a Sandra para contarle lo que había averiguado sobre su pareja. Sin embargo, tanto ella como David ya habían abandonado la casa donde hasta recientemente habían vivido. Aquella casa que alguna vez fue su hogar familiar y que había quedado oficialmente a nombre de Sandra después del divorcio, seguía siendo de todos modos el hogar de sus hijos, por lo que Matt pudo ingresar para buscar pistas que lo acercaran al paradero de ambos. Una vez en el interior de la casa, se encontró con detalles inquietantes. La puerta de la habitación del dormitorio principal tenía un candado industrial. Las ventanas estaban cubiertas por dentro con papel de periódico y entre los papeles acumulados había decenas de recibos que mostraban grandes deudas. Entre ellas descubrió facturas de servicios retrasados, citaciones judiciales y comprobantes que dejaban claro que el famoso Audi que David le había regalado a Sandra realmente lo estaba pagando ella. O sea, es como si yo te regalo un coche, pero lo pongo a tu nombre y todo lo pongo a tu nombre, así que en realidad tú has comprado el coche, pero yo he hecho como que te lo he regalado, pero yo nunca voy a pagar nada. Todo esto junto con muchas otras cargas económicas que habían quedado sin resolver. Con esta información, finalmente Matt decidió denunciar la situación a las autoridades, pero la respuesta no fue inmediata. El caso estuvo un tiempo sin investigar en profundidad y solo comenzó a ser tomado en serio cuando Sandra fue reportada como desaparecida. Durante ese periodo, Sandra logró comunicarse de forma esporádica con sus hijos a través de un teléfono privado, pero después de algunas llamadas el dispositivo dejó de funcionar y ya no tuvieron más manera de contactarla. A medida que el misterio se hacía más grande y la investigación avanzaba, las autoridades fueron descubriendo más información sobre la vida delictiva de David, quien en realidad era Robert Hendy Freegard, un historial que resultó ser mucho más grave y extenso de lo que pensaban inicialmente. Para entender la magnitud de su alcance debemos remontarnos a los años 90, cuando según registros Robert Hendy Freegard ya había afectado profundamente la vida de 3 jóvenes universitarios. Pese a comenzar su vida adulta aparentando normalidad, trabajando como barman y vendedor de coches, Robert, que vamos a llamarlo David para no confundirnos durante todo el caso, se hacía pasar ante los demás como un agente encubierto del MI5, lo que significa operar en secreto como parte del Servicio de Seguridad Interna del Reino Unido, una organización encargada de proteger al país contra amenazas. Según David, él era parte de esto y utilizando esta posición ganaba confianza y manipulaba a sus víctimas. Una historia que terminaría involucrando a varios, incluyendo a un joven llamado John
Atkinson, cuya vida en la Universidad Harper Adams en Edmonton, Reino Unido, cambió para siempre. Vamos a poner un poco de contexto para entender qué es el MI5, en lo que David decía que trabajaba, para que podamos entender cómo manipuló a estos jóvenes. En 1993, Inglaterra atravesaba un periodo de gran tensión debido a amenazas terroristas, principalmente por parte del Ejército Republicano Irlandés, o IRA, una organización paramilitar que buscaba la independencia de Irlanda del Norte a través de actos violentos en el Reino Unido. Este clima de crisis y miedo no solo afectó a las grandes ciudades, sino que también llegó a la Universidad Harper Adams, donde John Atkinson estudiaba agronomía en su primer año. Allí compartía su vida con su novia Sarah Smith y su amiga Maria Hendy, lugar donde los tres vivían juntos en una residencia universitaria, como muchos otros estudiantes. Sin embargo, lo que debería haber sido un año lleno de nuevas experiencias y alegría como universitarios, se convirtió en una pesadilla cuando la universidad fue sacudida por la noticia de que uno de los estudiantes estaba involucrado en la fabricación de explosivos para atentados terroristas. Tras una búsqueda intensa, las autoridades consiguieron capturar a este estudiante, pero el miedo y la paranoia se respiraba entre los jóvenes, creando un ambiente de constante alerta y desconfianza en la comunidad universitaria. En medio de todo aquello, otra tragedia golpeó a John cuando un amigo suyo, el cual era irlandés, se quitó la vida sin motivo aparente, dejándolo consternado y en un profundo dolor por la pérdida de alguien que consideraba importante en su vida. Para aliviarse, John solía acudir a un bar local, un lugar donde conoció a un hombre llamado Robert Hendy Frigard, entonces conocido como Rob. No eran amigos cercanos, pero Rob trabajaba como cantinero en ese lugar que John frecuentaba y charlaban ocasionalmente sobre cualquier cosa, lo típico que vas a un bar siempre y acabas hablando con quien te atiende, ¿no? En medio de una de sus conversaciones, John se desahogó con Rob y le contó lo que había sucedido con su amigo. Lejos de escucharlo o tranquilizarlo, Rob lanzó una pregunta inquietante que cambió la perspectiva de John. Le preguntó: ¿de verdad crees que tu amigo se quitó la vida? Sorprendido, John le pidió explicaciones, iniciando así una conversación que marcaría el inicio de una relación que se tornaría oscura y manipuladora. Rob rápidamente le confesó que él no era un simple barman, y le reveló a John que era un agente secreto del gobierno. Le aseguró que en realidad su amigo no se había quitado la vida, sino que había sido asesinado por un miembro del grupo terrorista, y que el estudiante capturado por fabricar explosivos no actuaba solo. Según Rob, ese amigo fallecido probablemente vio algo que no debía haber visto, y por eso tuvo un final trágico. Además, Rob le contó a John que lo había estado investigando durante un tiempo, y al comprobar que estaba limpio, necesitaba su ayuda para infiltrarse dentro de la universidad y así desmantelar a otros posibles terroristas que aún permanecían allí. Sin cuestionar ni dudar de las palabras de Rob, probablemente por la vulnerabilidad y la mezcla de emociones que sentía, John se convirtió en este informante encubierto, convencido de que ayudaría seriamente a enfrentar la crisis que afectaba no solo el país, sino también la universidad. La primera tarea que le asignó Rob fue anotar todas las matrículas de los vehículos que se estacionaban cerca de la zona de almacenamiento de fertilizantes, productos susceptibles de ser usados para fabricar explosivos. Todo esto con la intención de detectar movimientos sospechosos y prevenir cualquier futuro incidente. Tras concluir estas primeras misiones, Rob le reveló a John que un miembro del grupo terrorista estaba infiltrado en su residencia universitaria, es decir, donde él dormía, donde John vivía. Lo peor es que este infiltrado le dijo que era alguien conocido para John, un amigo cercano, un conocido en quien confiaba. Por esta razón, Rob le ordenó desalojar la residencia de inmediato y llevarse consigo a Sarah, su novia, y a María, su amiga. Sin embargo, él no podía revelarles la verdad sobre el desalojo porque, según Rob, eso pondría en riesgo la misión. Así que John ideó una mentira para sacar a su novia y a su amiga de la universidad sin levantar sospechas. Realmente en esta residencia universitaria vivían John, su novia, Sarah, María y otro chico. Y Rob le dijo que este chico era el que estaba infiltrado en todo esto y por eso tenía que sacar a las dos chicas de ahí, pero no podía decirles la verdad que no era la verdad. Entonces Rob, la mentira que eligió fue decirle a las dos chicas que tenía un cáncer en etapa terminal y que su último deseo era conocer diferentes lugares del país que nunca antes había visto. Sarah, su novia, profundamente angustiada por la noticia, y María no dudaron en acompañarlo, postergando sus estudios para afrontar lo que parecía el último viaje juntos.
Así los tres, junto a Rob, emprendieron un viaje lleno de miedo y nostalgia, sin contarle a nadie la verdad de la situación. El viaje comenzó en 1993. Empezaron a recorrer los cuatro el país en coche, pero el ambiente era agridulce, ya que por un lado compartían momentos especiales, creaban recuerdos intensos, pero por otro lado ambas chicas estaban profundamente afectadas por la noticia del cáncer de John. En algún momento de este viaje, Rob permitió a John contarle la verdad a Sarah y María, por lo que John se plantó delante de ellas y les dijo que no tenía cáncer, ni que estaba a punto de morir, que todo había sido mentira. Les explicó el porqué, y era porque miembros del grupo terrorista los estaban buscando, y que la única forma de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos era desaparecer durante un tiempo. La reacción de Sarah y María fue inmediata, ambas estaban impactadas, furiosas, porque sintieron una traición por parte de John, quien se había inventado que tenía un cáncer terminal. La historia también que les contaba no parecía creíble, así que se sentían completamente incrédulas ante lo que estaban escuchando. Pero para reforzar su versión, Rob intervino y les aseguró que él era en realidad un agente secreto. Repitió la historia tal y como la había hecho John, y ante la desconfianza de Sarah comenzó a compartir detalles privados sobre las familias y las propiedades, información que resultó convincente para ambas. No era algo que cualquiera conociera, su información. Para ese punto, los tres jóvenes ya llevaban alrededor de un mes sin asistir a la universidad ni tener contacto con sus familias. La preocupación comenzó a crecer entre los padres, especialmente el padre de Sarah, Peter Smith, quien empezó a sospechar que algo le había pasado a su hija al no obtener respuestas de ella y al confirmar con la universidad que no estaba asistiendo a sus clases. Ante esta situación, Peter estaba a punto de llamar a la policía para reportar la desaparición, pero justo antes de que lo hiciera, Sarah contactó con él y lo tranquilizó, diciéndole que iría a casa junto con unos amigos y su novio John para aclarar lo que estaba sucediendo. Antes de la reunión, Rob le insistió a Sarah mantener la mentira, supuestamente para protegerlos a todos, es decir, que no le contara a su padre la verdad, algo a lo que Sarah accedió y razón por la que durante el encuentro con sus padres, Sarah les contó que John tenía cáncer terminal y que por eso se querían tomar un tiempo de la universidad para pasar lo último que le quedaba de tiempo de vida juntos. Aunque Peter, el padre de Sarah, no se creyó la historia y tampoco percibió a John como si estuviera enfermo, como él decía, decidió confiar en su hija y respetar su decisión como una chica adulta que era. Así que se despidieron aquel día sin saber que ese momento marcaría el inicio de una larga ausencia y que durante los siguientes 7 años Sarah no volvería a compartir tiempo con su familia. A partir de entonces, John, Sarah, María y Rob estuvieron trasladándose continuamente por toda Inglaterra, siempre bajo la insistencia de Rob, quien les aseguraba que estaban siendo perseguidos y que debían protegerse, o sea, viajar por todos lados porque tenían que irse del lugar donde estuvieran para que no los atraparan. Motivo por el cual tuvieron que incluso cambiar de identidad, modificar su apariencia física y utilizar otros nombres. Sarah, por ejemplo, se tiñó el cabello de rubio, se lo cortó y evitaba usar su nombre real. Mientras todo esto sucedía, el padre de Sarah observaba cada vez con mayor preocupación cómo aumentaban los gastos en la tarjeta de crédito de su hija, que él mismo pagaba por ella. Con un presentimiento cada vez más claro de que algo grave estaba pasando, comenzó a rastrear los gastos de Sarah con la esperanza de encontrarla y entender qué estaba ocurriendo. Las dudas de Peter, el padre de Sarah, aumentaron cuando, tras varias semanas sin noticias sobre ella, recibió una llamada telefónica de Sarah en la que le comunicó entre lágrimas que quería dejar la universidad porque ya no sentía pasión por su carrera y que además había surgido una oportunidad laboral muy interesante en otra ciudad. La noticia no calmó a su padre y de hecho decidió buscar la empresa donde, según Sarah, comenzaría a trabajar. Pero tras varias llamadas, Peter descubrió que esa empresa no ofrecía ninguna vacante ni tenían registro alguno de Sarah. Con esa certeza, su preocupación solo creció y supo que algo estaba muy mal. Movido por ese temor, Peter decidió buscar a su hija por su cuenta y tras seguir varias pistas consiguió encontrar la propiedad donde Sarah se había estado alojando en algún momento. Al entrar en esta casa se encontró con una habitación desordenada donde en el suelo, entre papeles y pertenencias, encontró una nota escrita a mano en la que reconoció las frases exactas que Sarah había dicho por teléfono en la llamada donde había intentado convencerlo de dejar la universidad. Ese descubrimiento lo dejó sin dudas
de que Sara estaba siguiendo instrucciones y no actuando con libertad. Tras esa confirmación, Peter intentó involucrar a la policía, aunque la respuesta inicial fue limitada, por lo que siguió investigando e insistiendo hasta acumular todas las pruebas posibles. Mientras los chicos seguían desplazándose, Rob descubrió en algún momento que Sara tenía derecho a una herencia de 200.000 libras esterlinas y le exigió reclamar ese dinero, supuestamente para proteger a la familia. No sabemos de dónde venía esta herencia de Sara, pero podía reclamarla. Para ese momento, Peter todavía no comprendía del todo lo que Rob pretendía al haberse llevado a su hija. Sin embargo, cuando Sara se comunicó con él para preguntar directamente lo de su herencia, entendió que la motivación de ese hombre era puramente económica. Ante esto, Peter se mantuvo firme y no pensaba darle el dinero sabiendo que algo malo ocurriría. Si bien intentó buscar ayuda, la policía todavía no consideró el caso como desaparición o secuestro. Al ver la negativa de sus padres, Rob ideó un plan para que Sara obtuviera la herencia por sus propios medios. Consistía en que ella debía colarse en su casa familiar, donde vivían sus padres, cuando estos no estuvieran, y coger su pasaporte de la caja fuerte para poder cobrar el dinero por sí misma. El plan se llevó a cabo, sin embargo, al llegar a la caja fuerte, Sara comprobó que su pasaporte no estaba ahí. Su padre, sospechando que algo así podría suceder, lo había retirado y guardado en otro lugar. La tensión se intensificó y ante no lograr obtener la herencia, Rob presionaba cada vez más a Sara, obligándola a llamar y a acosar diariamente a sus padres, incluso durante la noche, para que cedieran y le entregaran la herencia. Al principio, Peter era quien contestaba el teléfono y no cedía ante el acoso, resistiendo sin importar la insistencia de su hija. Pero tras semanas de hostigamiento, la madre de Sara se vio completamente perturbada. Un día, vencida por la angustia y deseando poner fin a toda la presión, respondió una de la llamada y aceptó entregarles el dinero, pero con la condición de que Sara debía prometerle que nunca más volvería a comunicarse con ellos. Esta petición, lejos de aliviar a Sara, la dejó devastada. Se dio cuenta de hasta qué punto su familia se sintió perdida, asustada y dañada por lo que ella misma les hizo. La herencia de Sara finalmente fue cobrada, aunque no está claro qué pasó exactamente con ese dinero. Todo apunta a que Rob se lo quedó. Después de esta entrega, Rob decidió que era momento de separar al grupo para evitar riesgos. Muy en plan, ya tengo una cantidad muy grande de dinero que ni siquiera me esperaba, así que ya no me servís. A John le indicó que permaneciera en una granja familiar para su protección. A María la envió a otro lugar y Sara también fue trasladada a un lugar distinto, del cual no se conoce la ubicación exacta. Así el grupo se dispersó y Sara llegó a un lugar que era probablemente un hotel o una residencia alquilada. Allí Sara permaneció encerrada en un baño durante aproximadamente semanas o meses bajo pretexto de protección, aunque pronto Rob comenzó también a presionarla para que tuviera relaciones sexuales con él. Durante esos días y noches de encierro, Sara sufría no solo el aislamiento, sino también los abusos de Rob. En una nueva etapa, Rob la llevó a la casa de otra mujer, quien también resultó ser víctima de su manipulación. En ese lugar, Sara fue presentada ante ella no como Sara, sino bajo el nombre falso de Carrie. Ninguna de las dos mujeres sabía exactamente quién era la otra, ambas estaban atrapadas en el control absoluto de Rob. Así les exigió a ambas mantener silencio y guardar el anonimato mientras él diera una nueva orden. De este modo, Sara quedó confinada en ese lugar como una empleada doméstica, viviendo bajo una vigilancia constante y sin posibilidad de contacto con el exterior. Mientras tanto, John permanecía en la granja asignada por Rob, donde trabajaba supervisado por él. Sin embargo, con el paso del tiempo, John dejó de tener noticias de Rob y comenzó a sospechar que todo lo vivido durante esos 7 años podría haber sido un engaño. Sintiéndose abandonado y desconfiado, reflexionó sobre el dinero que tanto él como su familia le habían entregado a Rob para supuesta protección. Convencido de que la mentira había sido total y de que él ya no formaba parte de la trama, pero preocupado por Sara y María, que seguían bajo control, decidió contactar al padre de Sara, Peter, para confesar todo lo sucedido, para explicarle qué había pasado durante esos 7 años, qué les había dicho Rob, cuál había sido la trama de todo eso. Al descubrir la verdad detrás de la confesión de John, el padre de Sara no dudó en contactar a las autoridades y presentar la denuncia formal, después de 7 años. Esta vez se tomaron el caso con mayor gravedad y le indicaron que debían comunicarse con el detective Mark Thompson, un oficial especializado en casos de estafas complejas y delitos organizados, para que coordinaran la investigación. Gracias a esta conexión comenzó una búsqueda intensa para localizar a Sara y María y para capturar a Rob.
que era David. Durante la investigación se descubrió que para ese momento Rob mantenía una relación con una mujer llamada Kim Adams, originaria de Estados Unidos, con quien había estado saliendo durante varios meses. A pesar de ese dato, al contactar a la familia de Kim, esta reveló que hacía tiempo que no tenían noticias de ella, pues ella había cortado contacto con ellos desde hacía varios meses. En ese contexto, el agente especial del FBI, Jacqueline Zappa Costa, se unió a la investigación para aportar su experiencia a este caso complejo. Mientras intentaban entender por qué Rob se interesó en Kim, se reveló que el padre de Kim había ganado recientemente una importante suma de dinero en la lotería, elemento que probablemente atrajo la atención de Rob. De hecho, poco después de este premio, Rob apareció en la vida de Kim y comenzó a interactuar y a estar muy presente en la vida de ella, hasta que Kim terminó enamorándose profundamente de él. También, al igual que las veces anteriores, le contó a ella y a su familia la misma historia del agente secreto, asegurándoles que por su seguridad, tanto Rob como Kim debían trasladarse al Reino Unido para hacer cursos especializados en espionaje y protección personal. Esa fue la única noticia que la familia recibió sobre Kim, por lo que las autoridades y Jacqueline comenzaron a vigilar y a grabar todas las llamadas de Rob y Kim con sus padres, los padres de ella. Durante estas llamadas, Rob casi siempre usaba la excusa de que había invertido mucho dinero para ayudar a Kim con los problemas que enfrentaba, ya fuera en la escuela de espionaje o con las reparaciones de su coche. Así intentaba manipular a sus padres para que, al ver su supuesta dedicación, también accedieran a enviarle más dinero para seguir apoyando a su hija. De esta forma, Rob mantenía una presión constante sobre ellos, utilizando el cariño y la preocupación familiar para aprovecharse económicamente. Simultáneamente, las autoridades se centraron en confirmar si realmente Rob tenía algún vínculo con el MI5, preguntándose qué agente secreto se anuncia a todo el mundo como tal. Para ello iniciaron una investigación exhaustiva donde se comunicaron con esta organización, quienes confirmaron que Rob no era parte de su equipo. Esta revelación fue suficiente, junto con las llamadas grabadas con los constantes pedidos de dinero a los padres de Kim, como para proceder con la emisión de una orden de captura. Ahora el problema era encontrar el paradero de Rob y Kim. Y es que ambos comenzaron a desplazarse por toda Europa, cambiando constantemente de ciudad y hotel, registrándose con nombres falsos. También dormían una sola noche en cada lugar para evitar ser detectados y evitaban usar tarjetas de crédito u otros medios que pudieran revelar su ubicación, mostrando así la habilidad de Rob para desaparecer y ocultarse efectivamente. Claro, Rob con sus víctimas utilizaba la historia de tenemos que mañana irnos a otra ciudad y pasado a otra ciudad, tenemos que movernos constantemente para que no nos encuentren los enemigos, pero la realidad era tenemos que movernos constantemente para que no me encuentre la policía. Para atraparlo, los agentes tuvieron que idear un plan que consistía en enviar a la madre de Kim a Londres con la promesa de entregarle más dinero a Rob para ayudar a la supuesta crisis por la que pasaba Kim. La propuesta fue aceptada y Rob accedió a encontrarse con la madre de Kim en el aeropuerto de Heathrow junto con Kim. Para ese momento ni Rob ni Kim sabían que la policía los estaba buscando, aunque ambos se mostraban extremadamente precavidos para no ser detectados por cámaras de seguridad o cualquier vigilancia. El día de la captura finalmente llegó y la madre de Kim aterrizó en Londres. Poco tiempo después, Rob llegó también al aeropuerto, tal como se había acordado, pero llegó solo y Kim no estaba junto a él. Las autoridades no podían ordenar la captura de Rob sin antes localizar a Kim. Por suerte, dentro del coche estacionado en el aeropuerto encontraron a una mujer que resultó ser ella. Fue entonces que salieron aproximadamente 30 agentes encubiertos que rodearon el lugar y consiguieron capturar a Rob. Al principio, Kim estaba enfadada y confundida, no comprendía lo que ocurría y creía en la inocencia de su pareja, Rob. Incluso durante la detención, él le dijo que la amaba. No obstante, una vez confrontada con todas las pruebas y el historial de engaños que tenía Rob, Kim comenzó a entender la verdadera situación que la rodeaba. Con la captura de Rob, el foco de la investigación se centró en encontrar a Sara y María. Sin embargo, cada vez que lo interrogaban, este respondía con un seco sin comentarios. Ante la poca colaboración de Rob, las autoridades solicitaron una orden para revisar sus pertenencias, y fue así como encontraron unas llaves dentro de una maleta que correspondían a una residencia en Los
los Alpes franceses. Estas llaves pertenecían a una mujer llamada Jennifer, quien también estaba atrapada ante las mentiras de Rob. Al ser interrogada, Jennifer inicialmente negó cualquier relación con él, porque Rob le había advertido que podían contactar con ella y que si eso pasaba, se trataba en realidad de grupos terroristas. No fue hasta que fue llevada a la comisaría y la confrontaron con las pruebas de la verdadera identidad de Rob que Jennifer reveló todo lo que sabía. Contó cómo él le había presentado la historia del agente secreto y en confianza le había entregado mucho dinero, ella a él. Tiempo después Rob desapareció de su vida, pero regresó con una nueva chica a quien le pidió proteger en su casa. Inmediatamente preguntaron por la identidad de esa chica y Jennifer respondió que se trataba de Carrie, aunque aseguró no saber mucho sobre ella, salvo que una vez le había hecho una foto. Al mostrarles esa foto, las autoridades se dieron cuenta de que Carrie era Sarah y rápidamente acudieron a rescatarla. Al principio Sarah estaba aterrada, pensaba que la buscaban para hacerle daño, justo como Rob le había contado durante todos esos años. Pero cuando supo la verdad, que quienes estaban ahí eran policías intentando salvarla, todo fue un golpe emocional y abrumador. La realidad le pesó mucho, se dio cuenta de que había vivido una mentira profunda, que nada de lo que había estado temiendo era real y sobre todo le atormentaba la idea del daño que le había provocado a su familia. Pensaba en lo mucho que había dañado a sus padres y en sí ellos aún querrían tenerla en sus vidas tras todo lo ocurrido. Afortunadamente su familia la recibió con los brazos abiertos y es que a pesar de todo el sufrimiento sus padres solo querían recuperarla y comenzar a sanar juntos. María, por su lado, también había estado privada de libertad durante todo ese tiempo. Fue encontrada en condiciones similares bajo el control de Rob, pero con el detalle adicional de que durante su secuestro tuvo 2 hijos con Rob, una realidad que añadió más complejidad y dolor a esta historia de manipulación y engaño. Con todas las víctimas finalmente liberadas, se comenzó a denunciar ante las autoridades las mentiras y abusos de Rob. El juicio se llevó a cabo en 2006 en el Tribunal de Londres, donde Rob fue acusado de secuestro, manipulación, fraude y otros cargos graves. Por suerte, el juez demostró cada acusación con la gravedad que merecía y condenó a Rob a cadena perpetua. Frente a este veredicto, sus víctimas respiraban aliviadas, creyendo que esa sería la última página de esa pesadilla. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2009, Rob y su defensa presentaron una apelación argumentando que él nunca había secuestrado a nadie y que cada víctima podía haberse marchado cuando quisiera o negarse a hacer algo. El juez, influenciado por estos argumentos, reconsideró la gravedad del secuestro como tal y a los pocos meses Rob fue liberado. Esta decisión sorprendió y preocupó profundamente a todos los afectados. Aunque no se sabe con exactitud qué hizo Rob después de su liberación, lo que sí que queda claro es que no había cambiado. Recordemos que al principio de esta historia he mencionado cómo años más tarde él inició una relación con Sandra Clifton, quien hasta el día de hoy es la última víctima conocida de este hombre y de quien ya no se tienen noticias, o sea, no se sabe dónde está Sandra. Así, todo lo que hemos contado sobre Rob hasta ahora nos ayuda a entender la gravedad de lo que representa y cómo su historia se conecta directamente con el presente a través de Sandra. Durante los años que Sandra ha estado desaparecida, sus padres fallecieron y en un acto doloroso ella no asistió al funeral, a pesar de la cercanía que había mantenido con ellos antes de que Rob entrara en su vida. Después de su fallecimiento, tanto ella como Rob intentaron reclamar la casa que había quedado como herencia de sus padres, pero los hijos de Sandra, Jake y Sophie, intentaron dejar la casa a su nombre para evitar que Rob se adueñara. Sin embargo, Sarah llevó a sus propios hijos a juicio acusándolos de quererle robar. Desde entonces la familia ha perdido todo el contacto con ella y nadie ha sabido nada más de Sandra desde hace más de 7 años. A pesar de los intentos de la familia por denunciar la situación, Sandra se mantiene firme al asegurar que conoce bien a Rob y que aún así desea seguir con él, exigiendo que la dejen en paz y que acepten su elección. Lo último conocido es que Rob y Sandra están manipulando y estafando a varias personas, manteniendo esa peligrosa vida oculta. Mientras tanto, Sophie y Jake, sus hijos, siguen esperando con esperanza que algún día su madre recapacite y decida regresar. Ellos están intentando superar el dolor y la incertidumbre, soñando con el momento en que puedan volver a ser la familia que fueron un día, con la esperanza de reconstruir lo que esta historia de terror y manipulación les arrebató. Hasta aquí el caso del titiritero
desde luego, no se gana otro nombre porque es increíble cómo convencía a las personas de que era un agente secreto y de todo. Me parece increíble el tema de cómo convenció a los 3 jóvenes de la universidad porque, claro, no era muy difícil creerse las cosas porque todo cuadraba. A John se le murió un amigo que se quitó la vida, pero habían arrestado a un estudiante que estaba en un grupo terrorista, había toda la problemática. Y cuando David le dijo a John: no creo que tu amigo se haya quitado la vida, sino que ha sido este grupo y yo estoy aquí como infiltrado, haciendo ver que soy camarero para encontrar este grupo. Y a saber de qué manera le habrá lavado el cerebro a Sandra Clifton, que esperemos que algún día podamos volver con una actualización sobre que ha escapado de las garras de este manipulador y ha despertado. Pero debe ser extremadamente doloroso para Sophie y Jake haber sido denunciados por su propia madre, todo por la avaricia, por la manipulación de Rob para quedarse con la casa de los abuelos. Vi el documental de este caso que está en Netflix, se llama The Puppet Master, y ahí hablan todas las víctimas, salen Sophie, Jake, Matt, los hijos de Sandra, que les ves en sus caras el dolor de la situación. También sale Sarah, sale John explicando que lo peor que ha hecho en su vida fue inventarse que tenía cáncer terminal. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. ¿Qué pensáis que pasa con Sandra? ¿Dónde estará? ¿Regresará? ¿Saldrá de la rueda de manipulación de Rob en algún momento? ¿Debe haber otras víctimas que no conocemos? Estoy segura de que sí, porque ya hemos visto al final del caso que se sabe que Rob y Sandra han estado manipulando y engañando a otras personas. O sea, a saber cuántas víctimas hay que todavía desconocemos. Si te ha gustado este vídeo, te ha parecido interesante e informativo, no olvides dejar un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!